Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy. Es muy grato acompañarlos el día de hoy y entregarles contenido de calidad. En reiterados programas, en reiterados medios de comunicación, en las radios, en los canales de televisión, por lo que estuve observando esta mañana y por lo que estuve conversando con algunas fuentes policiales, todo el mundo está hablando de la seguridad, al punto que hasta Camila Vallejos, la ministra vocera de gobierno, se abrió a la idea de aumentar la cantidad de zanjas en la frontera norte. Pero esto tiene una explicación y la explicación ya se viene hablando por distintos medios hace mucho tiempo. Están las disidencias de la FARC y el ELN operando en Chile. Sin lugar a dudas, mis queridos amigos, hace unos años que se tiene indicios serios de que remanentes de las disidencias de la FARC y el ELN urbano estarían operando en algunos lugares de Chile. Y de hecho ya tendrían socios en varias zonas operando rutas con respecto a su negocio. Desde el año 2019, al menos una fuente de inteligencia del ejército colombiano que se encontraba operando en Chile, en una zona de alto tránsito de turistas, lo había advertido y había compartido información para que los comunicadores independientes pudieran entender la dinámica de los grupos dentro de la sociedad chilena, que no es la misma dinámica que tienen en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Perú, en Ecuador o en Bolivia. Cada federación de las disidencias de la FARC se comporta de acuerdo al país en el que están operando. De hecho, ayer lunes 22 de enero, y en el contexto de la ola de violencia desatada por el crimen transnacional en Ecuador, la policía ecuatoriana capturó al líder máximo de las disidencias de la FARC en Colombia. Estaba en Ecuador. ¿Quién es él? Oliver Sintierra. Líder de las disidencias de las FARC que se marginaron de las negociaciones del proceso de paz en el año 2016. El alias comandante gringo fue detenido en la provincia de Imbabura, en el norte andino del Ecuador, luego de actividades investigativas que duraron alrededor de 3 meses. Así lo informó a través de la red social X el comandante de la policía ecuatoriana, César Augusto Zapata. El comandante gringo reemplazó en la comandancia de las disidencias de la FARC a Oliver Sintierra, el ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho, el que había sido abatido por militares colombianos en diciembre del año 2018. Entonces, las autoridades calculaban en esa época que el comandante gringo tenía aproximadamente 24 años. La pregunta es, ¿qué hacen en Chile? ¿Por qué? A ver, voy a hacer estas preguntas. ¿Por qué eh, las autoridades chilenas actúan como dándole palos a los ciegos? ¿Qué saben las autoridades chilenas realmente de estos grupos? ¿Y por qué no le están dando aparentemente la importancia de la información, a la información que tienen otros gobiernos y que se comparten otros gobiernos? ¿Por qué las autoridades del gobierno de Gabriel Boric no se unen al combate del crimen transnacional? Junto con los otros líderes de la región, como lo están haciendo ahora en el combate regional en toda la costa pacífico. ¿Qué hacen los partidos políticos que gobiernan Chile desde 1990? ¿Desfilar en los matinales? ¿Hablar de estadísticas y delincuencia? ¿O modificar proyectos, o modificar las leyes y modificar la constitución para que los militares combatan la delincuencia internacional y el narcotráfico? Acá, en el canal de YouTube de Pablo Fontirroy, puedes encontrar muchos videos donde hablábamos sobre el conflicto interno armado que se lleva a cabo en la macro zona sur, y podrás sacar tus propias conclusiones, y por supuesto vas a poder corroborar la información con personas que trabajan y viven en la zona. Pero, ¿qué son las disidencias de la FARC? Las disidencias de la FARC, o las ex-FARC Mafia, como se llaman ahora, son grupos de excombatientes de la antigua guerrilla,
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que se opusieron y desencantaron del proceso de paz con el gobierno colombiano desde el año 2016 y se han ido saliendo para regresar a la ilegalidad, y de esto habla mucho un sitio web especializado que se llama Inside Crime. Tienen presencia en al menos 16 departamentos de Colombia, incluyendo las zonas fronterizas con Venezuela, incluyendo las zonas fronterizas con Ecuador, donde buscan controlar diferentes economías. También están en Brasil y también se han visto patrones de comportamiento en Chile. En estos lugares buscan controlar diferentes economías criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, y si bien su número va en aumento, se estima que hasta el momento oficialmente tendrían alrededor de 3.000 combatientes desplegados en toda Latinoamérica. Las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia frente al proceso de paz con el gobierno colombiano comenzaron a evidenciarse a poco después de haber comenzado las negociaciones. A pesar de que el secretario de la FARC mostraba voluntad para poner fin a más de medio siglo de lucha armada, algunos de los cabecillas más importantes de esta guerrilla entraron con dudas al proceso o simplemente no participaron de este. El primero en distanciarse de las negociaciones de paz, obviamente, fue Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco, comandante del histórico Frente Primero Armando Ríos. En julio del año 2016, este informó a la mesa de conversaciones en Cuba su decisión de retirarse del proceso de paz por medio de una carta en la que aseguraba que este frente no se concentraría ni entregaría sus armas, y adicionalmente lo reivindicaba como una unidad que se mantenía en pie para combatir las causas estructurales del conflicto armado. Ante esta situación, el secretario de la FARC en Cuba ordenó a Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, regresar a Colombia para retomar la comandancia de este frente y restablecer su disciplina. ¿Están entendiendo? Duarte, guerrillero con más de 30 años de trayectoria y de liderazgo ideológico, fue uno de los primeros comandantes guerrilleros en viajar a Cuba en el 2002 y participar activamente en la mesa de negociaciones. En el 2015 pasó a integrar el Estado Mayor Central de la FARC y estuvo en la 10ª conferencia guerrillera en el 2016, donde apoyó públicamente el proceso de paz y al secretariado. Sin embargo, al llegar al Guaviare, Iván Mordisco le ofreció unirse a la disidencia para continuar principalmente con el control del narcotráfico en el sur de Colombia. Ante esta propuesta, Gentil dejó el proceso de paz a finales del 2016 y se escapó con 1.35 millones de dólares y varios de sus hombres del Frente Séptimo de Lucha. Este hecho obviamente tuvo fuertes implicaciones para el futuro del proceso, pues luego de conocer la salida de Duarte, el secretariado expulsó de sus filas a otros 4 comandantes que también se habían opuesto a las negociaciones, por considerar que estaban en contradicción con la línea del movimiento. Estos fueron General García Molinas, alias John 40, Euclides Mora, Julián Chollo y Giovanni Chuspas. Desde entonces, miles más se opusieron o simplemente se fueron desencantando del proceso de paz y se han ido saliendo para regresar a la ilegalidad hasta el día de hoy. Y es de este grupo de exguerrilleros de donde está surgiendo la hoy conocida como mafia de las ex-FARC o disidencias de la FARC. Esta nueva generación de grupos criminales está compuesta tanto por ex integrantes de la FARC como por nuevos reclutas mucho más jóvenes que se están apoderando de las economías criminales que controlaban las redes guerrilleras. A pesar de que estas unidades han intentado reconstruir una estructura política, hasta el momento no es claro definitivamente que lo hayan logrado, por lo que se entiende que su objetivo es principalmente económico. Actualmente se han identificado por lo menos a 37 unidades criminales relacionadas con la mafia ex-FARC o disidencias de la FARC. Sin embargo, no todas son iguales. Se diferencian en número, se diferencian en capacidad armada, se diferencian en liderazgos, se diferencian en alianzas con otros grupos criminales, en disputas y en la
penetración en economías ilegales. En contraste con las claras jerarquías que tenían las FARC, estos elementos disidentes que hoy muchas de las autoridades chilenas están observando operan más bien como una especie de federación en la que sus líderes trabajan como socios comerciales. En este sentido, estos grupos buscan expandirse para controlar las diferentes economías criminales como la minería ilegal en el Cauca o el Valle del Cauca o valiosas rutas del tráfico de drogas hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Brasil y por supuesto hacia Chile. El objetivo en esta última actividad es controlar absolutamente toda la cadena de suministros de la cocaína, desde la producción de pasta base hasta su transporte por las fronteras de toda la región. Estas estructuras también se diferencian de la antigua guerrilla en términos de su relacionamiento con la sociedad civil. Y acá es donde hay que poner el ojo, pues dadas las diferencias de cada país y de cada región en las que operan, esta interacción no es del todo clara para las autoridades. A diferencia de las FARC, que en su mayoría mantenían profundas relaciones con las comunidades rurales, la mafia ex-FARC o las disidencias de las FARC parecen estar más interesadas en desarrollar su capacidad delictiva que en construir redes y espacios de interacción con las comunidades. Sin embargo, en algunas regiones estas estructuras sí ejercen algún tipo de control social, sin que esto signifique que promuevan o persigan alguna ideología en particular. Hoy están muy alejados de la Revolución Cubana. Respecto a la situación económica, las autoridades colombianas confiscaron durante los años anteriores el primer conjunto de activos presuntamente pertenecientes a una red disidente de la mafia ex-FARC, lo cual ofrece información significativa sobre el poder económico de esta estructura. Si bien aún no es claro si estos activos eran nuevas adquisiciones financiadas mediante economías ilegales, es posible que este capital también provenga de los activos que quedaron en poder de los disidentes cuando abandonaron el proceso de paz. Con estos recursos robados y posiblemente miles de hectáreas de tierra dedicadas al narcotráfico ahora bajo su control, los elementos disidentes de la FARC están amasando en Colombia y en otros países de Latinoamérica como Venezuela, Brasil, Paraguay y, según dicen en la macrozona sur, gran poder y territorio, lo que podría convertirlos en una amenaza no tan solo para la seguridad nacional de Colombia o de Venezuela, sino que posiblemente hoy son un dolor de cabeza para Ecuador, para Perú, para Bolivia, para Paraguay, para Argentina y para Chile. Ayer su comandante fue apresado en Ecuador. ¿Aliados? ¿Enemigos? A ver, como resultado de su estructura federada y debido a las diferencias en la operación de cada uno de los elementos disidentes que componen las disidencias de la FARC o la ex-FARC mafia, no es preciso y no es muy profesional hablar de un solo aliado o enemigo específicamente, dado que sus alianzas o disputas a lo largo del territorio nacional y regional responden a las características de cada uno de los lugares donde operan. Este relacionamiento se puede dar en función de las economías ilegales que allí se manejan, la presencia de otros grupos armados o incluso su interacción en las comunidades allí presentes. Se ha podido observar que estas estructuras crean alianzas con otros grupos criminales que les permitan mantener control estratégico de cada zona, así como de su respectiva economía ilegal. Sin embargo, estas alianzas pueden ser de diversa y absoluta índole y con más de un grupo armado, como por ejemplo con el ELN, del cual se tienen patrones de comportamiento en Chile, y estamos hablando del ELN urbano, con los urabeños, con los caparrapos o incluso con otros disidentes de las ex-FARC. En este mismo sentido, obviamente las disputas que se han presentado desde la aparición de estos grupos también giran en torno a la lucha por conservar o ampliar el control de lugares
estratégicos en toda Latinoamérica. Este es el caso de las confrontaciones que estamos viendo hoy en la región metropolitana y este es el caso de las confrontaciones que estamos viendo en toda Latinoamérica, porque hoy se están enfrentando las diferentes estructuras en los diferentes lugares de Latinoamérica por el control territorial. En Chile tenemos escasos artículos de prensa al respecto y nos quedamos por allá por el año 2004 con las computadoras secuestradas, con algunos correos que unían a algunas personas con la FARC y su entrenamiento en la selva colombiana. Pero nadie quiso ahondar más en la situación. Una fuente nos envió durante el desarrollo y la preproducción de este contenido un link que todavía se puede encontrar en la página oficial del gobierno de Chile. Y acá otra vez aparece en acuerdo de paz no solo José Miguel Insulza con la OEA como lo hizo en El Salvador, sino que otra vez aparece Sebastián Piñera en el medio de una historia de guerrilla y criminalidad. Así, en el contexto de las conversaciones y acuerdos que estaban alcanzando entre las FARC y el gobierno de Colombia, en el año 2013, el gobierno de Chile, bajo la administración de Sebastián Piñera, escribía el 27 de mayo del 2013. El gobierno de Chile hace llegar sus felicitaciones al gobierno de Colombia y la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 27 de mayo del año 2013, el gobierno de Chile felicitaba a la guerrilla colombiana. Lo están escuchando bien. Por lograr un acuerdo respecto al punto 1 de la agenda denominado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, que toca un elemento sustancial del proceso de diálogo para la paz, como es el desarrollo rural centrado en la persona. El acuerdo, anunciado en La Habana, Cuba, constituía un logro muy relevante que ha requerido flexibilidad y moderación de ambas partes, escribía el gobierno de Sebastián Piñera. Para nuestro país, que participa del proceso de paz como acompañante junto a Venezuela, felicitando a la FARC, esto representa un positivo y poderoso estímulo para el desarrollo y negociación de los restantes puntos de la agenda. El gobierno de Chile expresa igualmente su reconocimiento y gratitud a los países garantes. Cuba, sí, Cuba, o sea, dos dictaduras, Venezuela, otra dictadura, Cuba, una guerrilla, la FARC, sí, y Noruega, ¿no? Por su permanente esfuerzo y dedicación a esta causa, que ha posibilitado un ambiente de armonía y cordialidad para los fructíferos encuentros de las partes, escribía Sebastián Piñera el 27 de mayo del 2013. 11 años, casi 11 años después, estamos viendo obviamente el desarrollo de esta armonía que se produjo después de este acuerdo, ¿no? Tanta armonía que tenemos en Latinoamérica y tanta cordialidad. Nuestro país continuará contribuyendo a través de su rol de acompañante a la importante tarea de lograr la paz para Colombia hasta alcanzar un acuerdo en todos los puntos de la agenda, escribía el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué la prensa chilena, cuando habla de la posible presencia de la guerrilla, no habla de Sebastián Piñera? Porque nadie cuestiona que un gobierno democrático como el de Chile haga tratos con una dictadura como la venezolana, como la cubana y con una guerrilla como la FARC. ¿Por qué la prensa chilena escribe tan poco sobre el tema? Bueno, eso es fácil.
reciben el sobre, la pauta estatal, tienen que lamer las botas al gobierno y a los partidos políticos para subsistir. Y básicamente tienen que pasar su lengua por la suela de Sebastián Piñera y la suela de Gabriel Boric para que les renueve las concesiones para explotar nuevamente sus radios por otro periodo, sus diarios por otro periodo, y para seguir lamiendo de la platita, la miel que le da el gobierno de Chile. Repito, ¿por qué la prensa chilena escribe tan poco sobre el tema? Haga volar su imaginación, contésteme, corrobore la información, hable con las personas en la macrosur, zona sur, y por sobre todo déjeme su comentario acá abajo. Espero que haya disfrutado, que disfrute este video cuando lo vea ahora en diferido en el canal. Quiero agradecer obviamente a todos los miembros del canal, a Mirina, a Julia, a Joaquín y a Mario. Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todos los nuevos miembros que se están uniendo en los últimos días. Estoy muy contento de que hayan decidido suscribirse y que estén interesados en este tipo de contenido. Me esfuerzo mucho para crear videos que sean entretenidos e informativos y espero que ustedes los disfruten. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, no duden en dejar su comentario. Gracias, muchas gracias de nuevo por su apoyo a todos. Y quiero aprovechar este momento para agradecer obviamente a todos los seguidores que han realizado aportes voluntarios a mi cuenta RUT. Quiero agradecer a AH, a OG, a Abel, a un cliente de BCI Match y a Andrés. Su apoyo es muy importante para mí y me permite seguir creando contenido de calidad. Gracias a ustedes puedo seguir compartiendo mis conocimientos y experiencias con el mundo. Su generosidad obviamente me inspira a seguir trabajando duro y a mejorar cada día. Les mando un fuerte abrazo absolutamente todos. Compartan este video, dale me gusta, activa la campanita y ya saben, los datos de la cuenta RUT, de Patreon, de PayPal y el link para ser miembro del canal están abajo, acá, del video. No olvides que si te gustó el contenido y te sirvió la info, me puedes dejar un super thanks abajo del video del canal. Chile. ¿Están las FARC y el ELN operando en el país?